Me presento, mi nombre es Mónica Ciro Izaza, soy fonoaudióloga especialista en gerencia en salud pública y especialista en gerencia de la salud ocupacional. Entonces, el día de hoy nos convoca esta reunión con el fin de que hablemos sobre la importancia del cuidado de la voz. ¿Por qué? Porque la voz se convierte en una herramienta muy importante para ustedes como docentes, porque a través de ella comunican sus enseñanzas a los estudiantes. Entonces, como están en una jornada de varias horas dictando clase, podemos volver nuestra voz un riesgo para nuestra salud si no la sabemos manejar adecuadamente. Bueno, entonces es muy importante que recordemos que la importancia de la respiración. La respiración se convierte en el proceso más importante de nuestra producción vocal. Es la energía de la voz. Es como si ustedes se conectaran a un tomacorriente. Conectaran su computador a una fuente de energía y a través de esa fuente de energía se produce el sonido. Entonces, ¿cómo se produce el sonido para nosotros? Tomamos el aire, ese aire pasa por la laringe y hace que vibren un par de cuerdas vocales que tenemos. Entonces, el sonido, la voz es consecuencia del paso del aire a través de la laringe. Muy importante que tengamos presente siempre que cuando yo respiro y estoy en silencio, como ustedes están en este momento, ese aire igual pasa por la laringe, ¿sí? Pero no hay sonido, entonces no hay vibración de cuerdas vocales. Si yo hago el ajá, inmediatamente vibran cuerdas vocales porque estoy produciendo sonido, ¿sí? Si no, pasa el airecito común y corriente a mis vías respiratorias, a mis pulmones, ¿sí? Entonces, la laringe como tal es donde albergamos nuestro sistema fonador, ¿sí? Nuestras cuerdas vocales. Entonces, para poder producir ese sonido, es muy importante que tengamos presente de que no solamente se requiere de un par de cuerdas vocales para poder producir el sonido. Es un conjunto de estructuras que nos van a permitir que ese sonido se produzca como tal. Es indiscutible que los altos decibeles de ruido, esa intensidad de ruido hace que yo tenga que hacer un esfuerzo mayor para elevar esa intensidad vocal. Entonces, cuando hay esa intensidad vocal o ese volumen que me toca aumentarlo, es muy importante que aprendamos a manejar la respiración, la articulación cuando estamos dictando clase, que vamos a ir mirando cada una de estas estructuras cómo intervienen en el proceso vocal. Miren, estrategias. Cuando ustedes se encuentren frente a una situación de estas que se nos salen de las manos, ¿cierto? Porque ustedes no pueden decir, paren la obra, porque yo voy a dar clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la manera de estrategias pedagógicas, didácticas, metodológicas, donde ustedes no tengan que estar dictando una clase muy magistral, ¿cierto? Mirar la opción de que sea talleres, videos, bueno, donde ustedes puedan hacer esas pausas de descanso para que no hagan un sobreesfuerzo vocal, porque cuando hacemos un sobreesfuerzo vocal podemos lacerar nuestra laringe, y esa laceración o ese daño que le estamos causando a la laringe
se nos puede generar en enfermedades mayores a lo largo del tiempo. Entonces, dime. Pues una pregunta, ¿qué es un pólipo? Okay. ¿Qué es eso? Sí, claro. El pólipo y los nódulos laringeos se producen por abuso y mal uso vocal. Ya ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Listo? Yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que origina que, por ejemplo, no es que a veces le sale lo que... Gallitos. Bueno, esos gallitos a veces nos salen. Normalmente puede ser porque hay falta de tonacidad, de tono muscular en cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son un tejido muscular, ¿sí? Entonces es como la personita cuando hace buen ejercicio, está durito, tonificado. Cuando yo no hago ejercicio, parezco una gelatinita. Lo mismo pasa con las cuerdas vocales. Entonces, si no hay un buen calentamiento vocal antes de dictar la clase, que con seguridad no lo hacemos. Con seguridad no nos preparamos para venir a dictar clase, ¿cierto? O durante el proceso de clase hacemos algún tipo de ejercicios, entonces nos puede ocurrir esos gallitos que hacen, pues, que uno dice, me destemplé, se destempló la voz, ¿cierto? Pero eso es normal que a todos nos suceda. ¿Cuándo no es normal? Cuando la persona, cuando está hablando, toda esa producción vocal es como el gallo Cornelio. ¿Cierto? Eso sí no es normal. Y hay personas que toda su producción les pasa eso y es por falta de tonicidad muscular, consecuencia de pronto algún derrame que tuvieron o algún tipo de lesión en cuerdas vocales que hace que una de sus cuerdas vocales no se esté moviendo adecuadamente. Entonces, si esto es muy constante, hay que acudir donde el especialista, que es el otorrinolaringólogo. ¿Sí? Bueno, entonces hablábamos del sistema respiratorio. Yo la vez pasada les hablaba de la importancia de que existe el modo y el tipo respiratorio. ¿Cuál es el modo respiratorio? A ver si se acuerdan. Modo. El modo, ¿cómo respiramos? Nasal u oral. O sea, por nariz o por boca. ¿Cierto? Ese es el modo respiratorio. Todos respiramos por ambas vías, ¿cierto? Y muchas veces necesitamos más respirar por boca porque tengo la nariz tapada, que tengo una gripa, ¿cierto? Entonces le echo mano a la boquita para no ahogar, ¿sí? Pero cuando yo trabajo como docente de la voz, ¿cierto? Como docente, como capacitador, tengo que tener muy presente que esa respiración la debo de hacer más nasal que oral. ¿Por qué? Miren, cuando yo respiro por nariz, filtro el aire que estoy respirando. Entonces, esto les aplica mucho a esa polución y a ese material particulado que están teniendo en este momento por las construcciones. Respirar por nariz permite que haya un filtro del aire, ¿cierto? Entonces vamos a evitar que haya menos enfermedad respiratoria. Y segundo, cuando respiro por nariz, caliento el aire, ¿sí? No me está entrando frío. Diferente a cuando tomo aire por boca. Tomen aire por boca, por favor. ¿Qué sienten? Descansan. Resequedad. Pero cuando tomo el aire o me enseño mucho a tomar el aire por boca, se me reseca esa cavidad oral. ¿Qué más? Siento la necesidad de ¿qué? De tragar, de salivar, que se me reseca. Y de aclarar la voz, de hacer el
la misma resequedad que estoy teniendo. Entonces, cada vez que yo haga ese, ¿sí? Ustedes van a recordar a partir de hoy que algo no hicieron bien durante la clase. O sea, que ese sea como el timbre de alerta. Ay, yo hice el... no estoy tomando bien el aire. ¿Sí? Porque no hay razón para que yo tenga que estar haciendo ese aclaramiento de voz. Pero Dime. puede ser también otro factor, por ejemplo, la contaminación, algo que, pues, o un síntoma de gripa, por ejemplo. Permíteme. Miren, síntoma de gripa, sí, obviamente, porque cuando hay gripas se incrementa el nivel de mucosidad y de flemas que tenemos. Entonces, hay veces se nos atraviesa lo que llamamos el pollo. ¿Qué pollo? ¿Cierto? Entonces, uno le toca para que esa flema no le esté a uno molestando, fastidiando, está bien. Cuando es por nivel de contaminación, volvemos a lo mismo. No estoy filtrando el aire. Y si no lo estoy filtrando es porque estoy tomando mucho aire por boca. ¿Sí? Entonces, miren, todos caemos en ese error. ¿Sí? Hasta yo, que muchas veces no, que trabajo en este cuento, muchas veces mientras estoy hablando tomo el aire por boca porque es más rápido, más fácil que parar, pausar, respirar y continuar. Entonces, ¿cómo respiramos? Ustedes son conscientes de su proceso respiratorio. ¿Cierto que no? ¿Alguien aquí es pensando, tengo que respirar? Si eso pasa, estamos dados. Ah, no, es que nos damos cuenta que necesitamos respirar cuando nos sentimos ahogados. De otra manera, no, lo hacemos mecánicamente. Ah, ok, claro. Sí, que ayuda a la relajación. Pero, sin embargo, en la cotidianidad, en el día a día, yo estoy pensando, tengo que respirar porque si no respiro me voy a morir. No. Todos estamos aquí sentados, vamos tomando el aire y no somos ni siquiera conscientes. Lo hacemos mecánicamente. Entonces, como lo hacemos mecánicamente, no nos damos cuenta ni percibimos cómo lo estamos haciendo, si adecuadamente o no. Y cuando yo tomo mucho ese aire por boca, entonces el tip es, se me reseca mi boca. ¿Sí? Tengo la necesidad o tengo la boca muy seca. Ahí es cuando yo voy a hacer conciencia de que no estoy tomando adecuadamente el aire. Muy importante. Entonces, ese es el modo respiratorio. ¿Sí? Si hay algún docente que respire más por boca que por nariz. Ejemplo. Es que yo soy supervisionista. Y trabajar acá en el sur hay más probabilidades de lluvia, estamos en un ambiente medio arborizado, entonces me genera más alergias, me mantengo con la nariz tapada. Recomendación, mantenga su alergia controlada. ¿Cómo? Con los medicamentos que le mande su especialista. Sí, porque de otra manera, ustedes como docentes van a ser mucho más propensos a sufrir enfermedades de su uso. Entonces es muy importante que mantengan controlado ese tipo de afecciones respiratorias. ¿Sí? Tipo respiratorio. Miren, el tipo respiratorio nos dice la bibliografía, algunos autores lo dividen en dos. ¿Cuáles? Costal superior, ¿sí? Que es cuando yo inhalo, se me eleva esta parte superior de hombros, ¿sí? Entonces yo estoy respirando y estoy moviendo sutilmente esta parte de acá.
Y el otro tipo es el diafragmático abdominal. Hay autores que lo dividen en tres, que es el costal superior, el diafragmático y el tercero, el abdominal. Para mí, o sea, yo lo divido en dos, costal superior y diafragmático, porque si hay una buena elevación del diafragma, se me va a movilizar bien el abdomen. ¿Cuál es el músculo del diafragma? Ese músculo del diafragma es como un paracaídas que separa pulmones, ¿sí?, de mi estómago. Cada vez que yo hago el ejercicio o la toma del aire, yo movilizo este diafragma, ¿sí? Y como mi aire va a través de mi laringe, aquí está la laringe, aquí está la tráquea, ¿sí?, llegan mis pulmones, ese aire hace que se me expandan bien mis pulmones y se me movilice toda esta zona abdominal. Entonces, ¿cómo sé yo de qué manera estoy respirando? Miren, párense frente a un espejo, ¿sí? Bueno, una próxima capacitación que realicemos lo hacemos más vía taller, ¿sí? Para que nos autoevaluemos de cómo estamos tomando ese aire. Si yo te digo a ti, respira, que es lo que normalmente te dice el médico, respira profundo cuando nos están haciendo la valoración, ¿uno qué hace? ¿Cierto? Uno mueve todo esto, respire profundo, y no, y eso no es una respiración profunda. Y uno piensa que sí. Y respirar profundo es que cuando yo inhale, ¿sí? Quiero que miren esta parte del diafragma, yo inhalo. Ya estoy moviendo esta parte, no estoy moviendo el pecho, ¿sí? Entonces es muy importante que nos evaluemos mirando en un espejo. Ahora, cuando ustedes se paren frente a ese espejo, no es haciendo la respiración que te pide el médico. Respira profundo. No, es sutilmente, así como están en este momento. Relajados, calmados, ¿sí? Se paran, miran frente al espejo. ¿Qué parte de su cuerpo es el que se está movilizando? Pueden ponerse una mano acá en el pecho, pueden ponerse la otra mano en el diafragma y evalúan cuál es la que se les está movilizando. Ahora bien, puedo poner al hijo, ¿cierto? Bien, cada vez que yo respire, quiero que analices qué parte de mi cuerpo es el que se mueve, ¿sí? Y así voy tomando esa autoconciencia, porque mientras yo no tenga conciencia de cómo estoy tomando el aire, voy a seguir incurriendo en los mismos errores y no voy a mejorar esa capacidad respiratoria. Recordemos lo que les dije, es la herramienta principal de esa voz, es la respiración, es uno, conectarme a mi energía para poder trabajar. Sin la respiración, no voy a producir el sonido. ¿Sí? Entonces, miren qué importante. Bueno, ¿qué más tenemos que saber? Que cuando yo hablo, ¿sí? Cuando yo estoy hablando, yo boto el aire. O sea, hay un proceso de inhalación y uno de expiración. Inhalación debe ser rápida, silenciosa y profunda. Yo no puedo estar respirando así. ¿Cierto? Y hay muchas personas que se nos sientan al lado y escuchamos esa respiración. Si yo respiro de esa manera, vaya al médico. ¿No dice que los deportistas respiran? No. Antes los deportistas de alto rendimiento manejan también su respiración. Miren que ellos manejan el respiratorio y el pulso, ¿cierto? El nivel de frecuencia cardíaca. Y un deportista de alto rendimiento, su frecuencia cardíaca
es más bien lenta. En cambio, yo que no hago ejercicio, subo unas escalas y soy... ¿Sí? Porque no tengo un buen acondicionamiento físico. Un deportista puede subir 10 pisos y no sienten ese agotamiento que sentimos nosotros los que no hacemos deporte. Porque respiración versus frecuencia cardíaca es más bien lenta, no es acelerada como la de los que no hacemos nada de deporte. Pero cuando yo hablo, cuando yo estoy sacando mi sonido, está saliendo el aire, sale el aire, ¿sí? ¿Qué necesito yo como docente? Aprender que ese aire que estoy sacando debe ser más dosificado. ¿Cómo así? Sí, que cuando yo hable, esa producción vocal sea mucho más larga y que no se me entrecorte y tenga que ser el para poder continuar. Cuando yo aprendo a que esta salida del aire sea mucho más prolongada, me voy a cansar menos, me voy a fatigar menos y voy a hacer mejor la técnica vocal, ¿sí? Que ahora miramos algunos ejercicios que podemos utilizar para esto. Entonces es muy importante que aprendamos a dosificar esa salida del aire. ¿Qué pasa con esa salida del aire? Miren. Todo es un ciclo. Yo respiro, produzco sonido, tengo que articular para poder producir el sonido como lo tengo que realizar. Utilizo toda mi estructura resonadora para poder amplificar el sonido. Pero si yo no hago bien la técnica respiratoria, entonces todo se me va a ir agotando. Se me va agotando el recurso que tengo y siento que la intensidad vocal se me disminuye. O sea, la potencia de mi voz, el volumen de mi voz se me va a disminuir. Entonces, miren cómo todo se enfoca en la respiración. Entonces, tenemos que otra de las estructuras que entran a trabajar en la voz es la resonancia. Resonancia, micrófono. El micrófono incorporado que tenemos cada uno de nosotros para amplificar nuestro sonido. Todo nuestro cuerpo se convierte en un agente resonador, todo, pero resuenan más unas estructuras que otras. ¿Cuáles? Senos paranasales, la cavidad oral, la lengua, ¿sí? Me ayuda a resonar. ¿Cómo debo de resonar? Debo de resonar más oral que nasal, ¿sí? Entonces, eso también es importante que lo autoevaluemos. ¿Cómo resueno más? Porque si yo resueno más a nivel nasal, o sea que mi voz es nasalizada, ¿sí? A mí me toca hacer un esfuerzo mayor para elevar la intensidad vocal, o sea, para elevar el volumen, ¿sí? Cuando yo hablo muy nasalizado, mi voz se vuelve más aguda, más chilloncita, ¿sí? Más agudita, más aguda. Entonces, al volverse más aguda, tengo que elevar más el volumen para que la audiencia me pueda escuchar. El mayor esfuerzo para la persona. Diferente a cuando resueno más a nivel oral, ¿sí? ¿Cómo se evita? Miren, ustedes tienen que aprender a identificar. Hay sonidos que son nasales, sí o sí, nasalizamos ciertos sonidos. Ejemplo, la N, ¿sí? La M, ¿cierto? Entonces hay sonidos que nasalizamos. ¿Qué es lo que tenemos que, primero, para evitar que seamos más resonadores nasales? Primero, ¿cómo está la permeabilidad nasal mía? O sea,
si tengo vías respiratorias bien despejadas o no. Hay personas que nasalizan porque no pueden respirar bien por nariz, pero hay personas que nasalizan con su permeabilidad nasal perfecta. O sea, tienen una vocecita más bien como chilloncita y todo está bien. Entonces, ¿cómo lo evitan? Tienes que ir a terapia. Terapias vocales donde se les enseña a la personita a respirar y a resonar más a nivel oral. ¿Sí? De otra manera no hay forma de evitarlo, o sea, ya es algo que la personita tiene interiorizado, se vuelve habitual en ella, para ella su sonido está bien, pero para los demás su sonido es tan linda pero que no habla, que se quede calladita, ¿cierto? Entonces, no nos damos cuenta de que se vuelve un sonido fastidioso, chillón, aburridor para las demás personas. ¿Sí? Bueno, también de ese proceso de nuestra voz es muy importante los órganos articulatorios. Miren, el sonido, cuerdas vocales vibran, pero yo no dicto clase todo el día. Estoy produciendo sonido, ¿cierto? Pero yo necesito decir buenos días, ¿sí? Y ahí intervienen los órganos articulatorios. Esos órganos articulatorios son los que te van a permitir a ti producir el sonido de acuerdo a la necesidad que tienes. ¿Sí? Gato. Miren, que para yo decir gato no digo digo gato. ¿Sí? Acá atrás. Entonces, esos órganos articuladores, ¿cuáles son? El paladar blando, el paladar duro, ¿sí? Los dientes, labios, lengua, ¿sí? Es muy fácil. Para yo decir ¿sí? Para yo decir cierro mal la boca, ¿sí? Para yo decir pongo mi lengua interdental. ¿Sí? Entonces, miren cómo requiero ciertos movimientos de estas estructuras articulatorias para poder producir el sonido. Entonces, acá es muy importante que como docentes estamos completamente sanos, no hay ningún problema en estos órganos articuladores, pero que entendamos que necesitamos articular adecuadamente cuando entramos a clase. Porque si yo me paro acá frente a ustedes, hablarles sobre el cuidado de la voz, pero yo empiezo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hablar acerca de la importancia del cuidado de la voz. Recordemos que la importancia de la voz está en la respiración. Yo estoy produciendo sonido, pero ¿qué pasa cuando yo estoy hablando de esta manera? ¿Cierto? La audiencia se duerme, primero. Segundo, casi no me escucha. Entonces, ustedes normalmente no utilizan esta herramienta. De hecho, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy acerca de los diferentes si yo hago eso. ¿Sí ven cómo cambia inmediatamente ese sonido? Tiene eso es un error que muchas veces como docente o como capacitador cometemos. Tenemos que entrar a nuestra aula de clase articulando adecuadamente. Y no se trata fuerte a estar haciendo esto exageradamente. No, pero sí de estar movilizando mis órganos articuladores de manera correcta. Ahora, yo les preguntaba a ustedes, ¿ustedes preparan su voz para dictar clase?
Y muchos no solo trabajan acá, hay otros docentes que se mueven en varias instituciones, ¿cierto? Entonces, yo debo de preparar mi actividad laboral. Así como ustedes hacen una programación, una planeación de su clase, ¿cierto? Ustedes saben, ay, bueno, mañana les voy a hablar a los muchachos sobre este tema. Hacen una planeación. Lo mismo pasa con su voz. Ustedes diariamente, antes de empezar clase, ustedes deben de preparar su estructura vocal. Músculo, ¿dónde está la laringe? Acá, acá está la laringe, ¿sí? Entonces, yo debo de preparar sonido, para poner a vibrar esas cuerdas vocales, puede ser tarareando una canción, ¿sí? O al que le gusta rezar, orar, una oracioncita en voz baja, pongo a movilizar esas cuerdas vocales, ¿sí? Y aparte de eso, hago ejercicios de articulación. Ejercicios como el A, O, X. A, O, X. Tirar picos. Sí. ¿Por cuántos minutos sería la preparación? ¿Cuántos minutos antes de la gran función de la clase? Bueno, lo de la gran función del espectáculo. Lo ideal serían 3 minuticos de calentamiento. O sea, eso no tiene que ser algo muy largo, ¿cierto? Puede ser en el momento que estés bañando. Ustedes ven, por ejemplo, de los que tengan animalitos, un perrito, un gatito, cuando se levanta, ¿qué hacen? Ellos cogen y se tiran. Nosotros cuando nos levantamos, normalmente, ¿qué hacemos? Ustedes tiran. Ah, no, pero normal, la mayoría de personas no lo hacemos. Nos volteamos, ponemos el pie, los pies allá en el piso, nos sentamos un momentito y nos paramos ya para el baño. ¿Sí? Entonces, ese aparato fonador yo lo puedo empezar a preparar en la mañana. ¿Sí? Entonces puedo tirar picos, inflar mejillas de un lado al otro. ¿Sí? Mover la lengua de un lado al otro. ¿Sí? Esto se llama praxias orofaciales. Entonces va a permitir que mi estructura orofacial se mantenga bien tonificada para esa labor que voy a realizar. Este es el trabajo de ustedes, ¿cierto? Aquí es donde está el mayor esfuerzo de su trabajo, aparte pues del intelectual. Un deportista, ¿qué tiene que hacer? Yo soy Rigoberto Urán. Antes de montarme en la bicicleta, ¿qué tiene que hacer? Calentar. Y después de que se baja de la bicicleta, también tiene que estirar. ¿Cierto? Porque si no, lesiona. ¿Sí? Entonces, si ustedes están utilizando permanentemente esta estructura, que es la voz, necesitamos prepararla para que evitemos enfermedades. ¿Sí? Entonces, no es nada raro ni nada del otro mundo. ¿Sí? Entonces, es hacer conteos, por ejemplo. Inhalo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que se me agote el aire. Entonces, miren que son ejercicios muy sencillos que van a permitir que yo me prepare para esa cotidianidad del día a día. ¿Sí? Bueno. Tenemos también lo que es la prosodia. La prosodia es la melodía del habla. Yo no hablo de esta manera todo el tiempo. Yo no soy plana. ¿Cierto? Yo tengo fluctuación de sentido, tengo intensidades,
Hablo duro. Sonidos graves, sonidos agudos. ¿Sí? Y esa prosodia, cuando también la utilizo adecuadamente, me va a permitir a mí que mis estudiantes comprendan mucho más fácil lo que yo estoy tratando de enseñar. ¿Sí? Yo recuerdo muy bien mi profesora de trigonometría en el colegio. Era chiquitica. Pues tenía una estructura corporal menuditica. Entonces, su capacidad resonadora no era muy buena. Tenía un sonido muy agudo. ¿Sí? Y hablaba a una intensidad vocal o el volumen muy bajito. Y trigonometría. Y a eso súmele una prosodia casi que plana. Aprendan pues, seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Sí? Entonces, cuando yo como docente utilizo adecuadamente esas estrategias de la prosodia, de la articulación, con seguridad que mis estudiantes no se van a dormir y van a estar interesados, más interesados en la clase, aunque estudiantes, pues, pero van a estar más interesados. Laringe, cuerdas vocales. Recordemos, ¿qué es laringe y qué es faringe? La faringe es la garganta. Exactamente. Faringe por donde pasan los alimentos. Entonces, miren, una está al lado, está la faringe y aquí está la laringe, ¿sí? Una al lado de la otra. Y está separadita por una valvulita que abre y cierra de acuerdo a lo que voy a hacer. Entonces, voy a comer. Esa valvulita abre para que pasen los alimentos por mi faringe a mi vía digestiva. ¿Sí? Cuando ustedes se ahogan comiendo, es porque hay una partícula de ese alimento que se fue por mi laringe. Entonces me llegó un arrocito a mis pulmones. Y por eso siento ese ahogamiento que siento que me va a morir. ¿Sí? Porque ¿qué tiene que hacer un arroz en mis pulmones? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia principal. ¿Qué más tenemos que saber? Muchachos, la laringe, el médico general no la puede ver en el consultorio. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy donde el médico y me dice, diga A, que abre uno la boquita, el médico que ve es esta parte superior de la faringe, de acá atrás. ¿Sí? Donde uno dice, ay, se me ven las amígdalas, ¿sí? Aquí, esta parte de acá, faringe. Laringe que está acá, no la puede ver. No la puede ver. Entonces ustedes dirán, ay, bueno, y entonces, ¿cómo hace el médico para diagnosticar? Entonces, un médico general no te diagnostica una enfermedad laringea, nunca. Solo te la puede diagnosticar el otorrino. ¿Cómo? A través de una prueba. Esa prueba se llama fibronasolaringoscopia directa. No sé si algunos se la han realizado. Hagan de cuenta una endoscopia. Pero la endoscopia no es por la boca, la fibra no es por la boca, sino por la nariz. Entonces, me meten una pequeña sonda por la nariz. Por eso uno dice nasofaringe. Entonces, baja por la faringe, llega a mi laringe aquí y empieza a evaluar cómo se me están moviendo las cuerdas vocales. Miren el ancho de las cuerdas vocales.
Mira si tiene nódulos o pólipos, si tiene algún tipo de edema, ¿sí? Y es la única prueba objetiva que te dice cómo están tus cuerdas vocales. No existe otra. Nosotros hacemos una prueba, no sé si a ustedes se las han realizado, que es una evaluación foniátrica. Nunca se las han realizado. ¿Ah? ¿Cómo es? Miren, les ponen a respirar, les hacen a realizar una lectura, Sí. preguntan cositas importantes sobre hábitos, si fuman, si mucho licor, si sufren de reflujo gástrico. Eso se llama una evaluación foniátrica, pero es algo tamiz, porque me puede dar a mí indicios de que algo puede estar sucediendo. Sin embargo, yo no te miro cuerdas vocales. Yo que te miro cómo estás respirando, cómo es tu fluidez, cómo estás articulando. ¿Sí? Uno hace una evaluación más de este tipo, pero la única prueba objetiva es la que hace el otro. ¿Sí? Entonces, cuando yo soy docente y se me va mucho la voz, ¿alguno ha sufrido de esas disfonías constantes? No, pero es que sí, hay una situación, pero si hay una situación, pues un antecedente físico, ¿cierto? Del ruido, de la polución, que hace que haya un sobreesfuerzo y como no estás acostumbrada, obviamente uno siente esa molestia y ese cansancio. Esa carrasperita es falta también de hidratación. Errores graves en los que incurrimos. Que te hidratas, sí, yo me hidrato. Y que ¿cómo tomas el agua? No, yo agua no tomo porque no me gusta. Yo tomo tinto. Es que el tinto está hecho con agua. El tinto está hecho con agua. Pero también tiene café. ¿Y el café qué es? Tiene un pH ácido. ¿Sí? Tiene un pH ácido. Segundo, es un diurético. Café es diurético. Entonces te hace, antes te deshidrata. No te hidrata, te deshidrata. Y al ser tan ácido, eleva los niveles de reflujo gástrico. Entonces, yo sufro de reflujo gastroesofágico y trabajo con mi voz. Ese es el enemigo principal de la laringe. ¿Sí? Enfermedad súper común. Ay, me dio una griega. ¿Sí? Muy común. Pero eso va quemando. Y al ir quemando, va cambiando nuestros tejidos. Ustedes voltean, van a calentar una arepa para el desayuno y se queman allá volteándola. Ustedes se queman y ¿qué hacen? Quitan la mano. Ustedes no van a ir, ay, me quemé, y la dejan ahí, quemándose. ¿No? Diferencia con cuerdas vocales. Ácidos, suben. Las cuerdas vocales pueden salir corriendo. Se tienen que aguantar ese quemón. Entonces, queman. Imagínese usted quemando y quemando y quemando y quemando y quemando y quemando la mano. ¿Tu mano va a ser la misma? No. Entonces, lo mismo pasa con cuerdas vocales. La hidratación debe ser siempre con agua. ¿Cómo? Como yo me la he estado tomando. No el blu, no. Sorbos cortos durante toda la clase. Cortos. ¿Sí? Esa es la principal herramienta para ayudar a su laringe. ¿Por qué? Porque esas cuerdas vocales, que mírenlas acá, están revestidas acá de una mucosidad. ¿Sí?
que les permite mantenerse hidratadas. Entonces, cuando yo tomo la agüita, esas cuerdas se mantienen hidratadas. Entonces, miren cómo son de pequeñas cuerdas vocales. 2 centímetros de largo por 3 milímetros de ancho. Una bolita de nada. Y tienen el poder de producir nuestro sonido. ¿Sí? Cuando yo me enfermo de cuerdas vocales, me enfermo de patologías que me dan a nivel de una o de ambas cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, la enfermedad más común del docente nódulos laringeos, la más común. Miren la acá. Miren estos 2 punticos. Háganse de cuenta un callo. Es un par de callitos que nacen o salen en cuerdas vocales por el choque abrupto que están teniendo ellas en el cielo. Yo me pongo un zapato que me talla y todos los días me lo pongo, me va formando el callo. ¿Sí? Entonces, yo estoy cerrando abruptamente cuerdas vocales. En este cierre donde se me juntan, me dan esos callos. ¿Y qué empiezo a sentir? Empiezo a sentir que mi boca a veces me ronca. Empiezo a sentir que se me va la voz con mucha frecuencia. Empiezo a sentir que yo los viernes, todos los viernes termino como medio ronco. Sábado y domingo no dicto clase y el lunes como si nada fuera. Pero otra vez el miércoles, jueves, ya empiezo otra vez mi molestia. Sí, claro, dependiendo del tipo de patología que tengas. Porque es un tejido, primero, el músculo y también está, hay vasitos, pues, que permiten la irrigación de esas cuerdas vocales. Entonces, si yo estoy muy inflamado, obviamente voy a sentir molestia, voy a sentir dolor. Pero la principal manera de yo darme cuenta de que algo está pasando con mis cuerdas vocales es los cambios en las cualidades de mi voz. ¿Sí? Normal, yo estoy hablando mucho hoy, por lo que te pasó a ti hoy. Me siento cansancio, siento fatiga. Claro, es que si yo camino todo el día, me duelen mis pies. Hay un sobreesfuerzo. Normal que sientas esa molestia. Que no es normal que yo todos los días me esté sintiendo de esa manera. Eso sí no es normal. Entonces, esa enfermedad más común de los docentes se daba mucho, sobre todo hace años atrás, cuando utilizábamos mucho la pista. Material particular, mala técnica respiratoria, todo influía. Y aparte de eso, la mayoría de docentes de colegio, sobre todo, eran personitas que se formaban en un colegio normalista, ¿cierto? Y ya salían del bachillerato de una vez a la docencia, entonces poca preparación técnica tenían frente al tema. Esos eran los meritos despavoridos, unos muchachitos por allá miqueando y deseando. Hacen mucho la fuerza desde acá. Cualquier esfuerzo, entonces, y eso va haciendo que se nos genere esos nódulos. Otra enfermedad muy común, la laringitis. Esa sí nos ha dado a todos. ¿Qué no puede pasar con la laringe? Miren aquí cómo se ve todo enrojecido. Aquí hay dolor en cuerdas vocales, en la laringe. ¿Qué no nos puede suceder ahí? O que no es normal que me estén dando cuadros de laringitis 2 o 3 veces al año. Eso no es normal. Tan normal que por allá cada 2 años hay una laringitis, pues. Pero que en el año son 3 veces de laringitis y me incapacitas y ¿sí? No es normal. Y puede estar muy asociado al reflujo gástrico.
Es mucho, pues, con ese reflujo. Otra enfermedad común, el pólipo, lo que nos preguntó el compañero ahora. Mírenlo acá. Es un abultamiento en una de las cuerdas vocales. El pólipo normalmente también puede estar muy asociado a problemas respiratorios, ¿sí? Pero también a abuso y mal uso. Hombres, más común en hombres, los pólipos. Los nódulos, que son los dos callitos más comunes en mujeres. ¿Por qué? Porque hablamos más. Hablamos más, echamos más cantaleta. Entonces, los hombres, hay veces, sobre todo cuando hacen deporte, hacen mucho esfuerzo como desde la garganta. O alzan pesas, que son, y hacen como esa fuerza acá. Una pregunta, los faciales, esto es muy importante. Eso también afecta, por si uno saca el libro. Exactamente, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. En artes marciales son disciplinas muy bonitas porque todo lo manejan mucho desde el control de la mente, desde el control de la mente, del cuerpo y de la respiración. Entonces, miren que cuando ellos hacen el grito, lo que no es el grito, ¡ah! No, es el grito sale de acá, como sacándolo de ahí no hay daño en las cuerdas vocales. Diferente, así yo estoy levantando pesas y no sé hacer bien la técnica, ven que eso se les brota aquí hasta el alma. Entonces hacen la fuerza desde acá. Entonces, al hacerla desde ahí, estoy lacerando cuerdas vocales. ¿Sí? Ambas patologías se pueden revertir con terapia. Si ya están muy grandes, se van de cirugía. ¿Ustedes se acuerdan? Shakira, en la pandemia, el mundo consternado, Shakira puede perder su voz, va a ser sometida a una cirugía por nódulos laringeos. Esos nódulos de Shakira, con seguridad que vienen desde que era muy jovencita. Eso no fue ahora vieja, porque ya vieja controla muy bien su técnica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esas cirugías? Recuperación, mutismo total. ¿Por qué? Porque si yo salgo de cuerdas vocales, de cirugía de cuerdas vocales, y empiezo, así se hace, estoy haciendo vibrar cuerdas vocales. Y al vibrar, rosa. Y al rozar, no voy a permitir que se salga. Entonces, tiene que haber un mutismo total. Hable con letreritos para que haya una buena recuperación. Mira otra patología, úlceras en cuerdas vocales. Háganse cuenta 2 llagas en la base superior de cuerdas vocales. Entonces, cada vez que si uno tiene una medio mordidita, le duele a uno. Esas cuerdas vocales, cada vez que se juntan, van a generar un dolor total. Esto va a dar por 2 razones. Por malos hábitos como el uso excesivo de alcohol y cigarrillo y por contaminación por bacterias. Entonces, préstame el lapicero. Yo lo tenía en la boca. Después vos lo metes a la boca. Después llegó y lo metió a la boca. ¿Ves? Se va llenando ese lapicerito de bacterias que me pueden generar a mí algún tipo de patología. Pero la causa más común es el cigarrillo y el alcohol. Bueno, miren el cáncer de cuerdas vocales. ¿Sí? Bueno, a ver, el cáncer de cuerdas vocales normalmente tiene buen pronóstico
como todo cáncer, es detectado aquí. ¿Qué pasa? Radioterapia es el tratamiento. Quemar y quemar y quemar y quemar y quemar esa lesión. Se convierte en algo muy doloroso. ¿Sí? Muy doloroso, porque hasta al hacer me duele. ¿Sí? Pero tiene buen pronóstico. Obviamente, como mi tejido va a cambiar tan radicalmente, mi voz nunca va a volver a tener las mismas cualidades. O sea, como decía la compañera, mi voz es dulce, ya no va a ser dulce, ya mi voz va a ser como ronquita, como más, como, a ver, ¿han escuchado a las señoras cuando han sido fumadoras toda la vida? Como áspera, exacto. ¿Cierto? Entonces, que se vuelven hasta hablar parecido a un hombre, porque se les siente como esa ronquera, esa muy grave, como sucia la voz, se les siente, ¿sí? Entonces la persona puede recobrar su sonido, pero las cualidades vocales van a cambiar, ¿sí? Vámonos para la parte más interesante, que es la de los ejercicios. Muy importante. Entonces miren algunos ejercicios que quiero traerles el día de hoy. Miren, ustedes van a buscar una bandita, un regazo de tela, una toalla, una sábana. Como buenos paisas, no las delineamos. Se van a rodear el diafragma, presionando acá atrás. ¿Cierto? Yo tengo mi diafragma, al estar presionado, él quiere que salga. Entonces, yo al presionarlo hago el ejercicio de la inhalación. Inhalo. Sostengo y vuelvo el aire. Volteo para este lado. Inhalo. Sostengo y vuelvo el aire. Miren qué sencillo. Vamos a buscar un libro, algo que tenga peso. Se lo van a poner en su diafragma, en casa, acostados, en la camita o en el piso, manos a los lados. ¿Sí? Y se van a poner un libro pesado. Ese es la luz, mencionaron la luz que tenemos en casa todos por allá. Lo ponen acá. ¿Sí? Y van a hacer el ejercicio de mirarse y tratar de elevar ese objeto que piensa. ¿Sí? Inhalan, mirándose, a ver si sube o no sube el objeto. Para tomar la conciencia si lo estoy haciendo adecuadamente o no. ¿Sí? ¿Tiene que ser muy pesado? No, puede ser 2 kilitos, 1 kilito. Cojan parte de panelas de la casa. Algo que tenga un poquito de peso. ¿Sí? Porque te va a ayudar a tonificar mejor el diafragma. Entonces, cuando tú te pones ese peso, va a haber un esfuerzo mayor del diafragma en tratarlo de elevar. ¿Sí? Hay gente que se pone un cojín, también lo pueden hacer. Pero a mí me gusta que tengan pesos porque ayuda a tonificar más ese músculo diafragma. Recordemos que todos nacemos respirando muy bien, todos. Sino que nosotros nos volvemos malos respiradores. Exactamente. Bueno, miren, ahora les hablaba de la importancia de aprender a dosificar el aire, la salida del aire. Van a coger una botellita PET con agua, un pitillo, sencillo. Inhala profundo, ¿sí? Inhala, elevando el diafragma. Y sopla. Hasta que se le agotó el aire. ¿Qué sucede con este ejercicio? Me ayuda a mejorar capacidad respiratoria cuando yo les hablo de la dosificación del aire tan importante. Cuando yo soplo,
¿Cómo soplo? Yo no soplo. ¿Sí o no? A mí no me dicen sople la vela, yo digo, yo frunzo la boca, ¿cierto? Y cuando yo empiezo a soplar, ¿cómo sale ese aire? Como forzado, ¿cierto? Como si tuviera ahí una barrera. Cuando yo soplo, estoy permitiendo que ese soplo sea mucho más largo, más prolongado. Entonces voy a aprender que cuando hablo, esa respiración, esa expiración que estoy sacando, esa salida del aire, va a ser mucho más larga. Y entonces no me va a cansar tanto, no voy a hacer la mala técnica del ¿sí? Y no se me va a resecar tanto la garganta. ¿Han visto ese aparatico respiratorio que es la bolita que sube la bolita? ¿Sí? Siempre ya que estamos en una clínica o nos enfermamos, nos lo dan porque damos terapia. Hagámoslo. Con COVID. Claro. Claro, es que es una técnica es una terapia respiratoria para mejorar esa capacidad respiratoria. Entonces, las personas que sufrieron COVID, es más, pueden haber tenido hace 2 años o 3, todavía hay unos que tienen consecuencias a nivel respiratorio. Se agotan con mucha facilidad. Entonces, ese ejercicio les va a ayudar muchísimo a mejorar esa capacidad respiratoria. Sencillas. Otro ejercicio que pueden hacer. Miren, una velita. Esta velita está tan torcida, pero bueno. Prendan una vela. Yo les pongo esta copita, es como para que la gente no se quede. La prenden, se la ponen a una cuarta de distancia de su boca. ¿Sí? Y empiezan a cantar una canción, no a grito herido, sino en un volumen más bien bajo, ¿sí? Los pollitos dicen pío, ¿sí? A un volumen bajo. O hacen una lectura y van leyendo. ¿Cuál es la idea? De que esa llama no se me esté apagando. Cuando se me está apagando constantemente es porque no tengo buena dosificación de la salida del aire. Entonces me permite este ejercicio ir tomando esa conciencia si lo estoy haciendo adecuadamente, ¿no? Y autorregularme para no botar el aire inmediatamente. Miren qué sencillo, ¿sí? Otro ejercicio que puedes realizar. Miren. Bombas, ¿sí? Ahora, este ejercicio, ustedes todos los días pueden hacer unos, para que todos los días se pongan a inflar bombas. Entonces, cogen una bombita, inhalan profundo, haciendo todo el esfuerzo siempre desde el abdomen, no desde la garganta, ¿sí? Y soplan tratando de elevar o de inflar esa bomba lo más que puedan. Yo inhalo. Hoy me dio así, mañana me va a dar un poquito más, dentro de 20 días me va a dar un poquito más. Ojo, sé que lo estoy haciendo adecuadamente cuando sienta como si estuviera haciendo una abdominal. ¿Sí? Siento la fuerza en mi estómago, no en mi garganta. Otro ejercicio, pelotitas de icopor. ¿Ves? O de ping-pong. Cogen una pelotita, la ponen en una superficie plana, inhalan profundo. Y soplan, movilizando esa pelotita lo más que puedan. También lo pueden hacer en varios soplos, así, de esta manera. Hasta que se les atropella. ¿Sí? Entonces, miren qué sencillo, coger una hojita de papel, ponerla sobre una pared, ¿sí? Inhalan y soplan tratando de sostener el papel con el soplo, no con la mano. Rapidito se les cae, pero
pero la idea es estarlo intentando y haciendo. Ustedes miren cómo todos los ejercicios van a mejorar la técnica respiratoria. Y si en algún momento llegasen a tener algún tipo de patología laringea, la terapia vocal siempre va a estar enfocada en ejercicios de respiración. Siempre, siempre. Ahora, hay un montón de ejercicios en internet, en YouTube, sobre todo técnicas de canto, porque salen muchas de técnicas de canto, pero igual nos sirve, ¿sí? Para mejorar la articulación, entre los dientes y empezar a hablar, ¿sí? Para mejorar la articulación. ¿Sí? Esas son cosas sencillas y fáciles. Ojo con los remedios. 0 menta, por favor. 0 Hol. Que somos muy dados a... Hay una mentita para mejorar la voz. No. El mentol deshidrata. Tú te metes un Hol o una menta y ¿qué sientes? Frescura, ¿cierto? El mentol lo que hace es que te reseca todo el sistema laríngeo y toda la estructura oral. ¿Sí? Otra cosa importante, cambios bruscos de temperatura. Aunque esos alimentos no pasen por cuerdas vocales, es un choque brusco, abrupto de temperatura que está teniendo mi cuerpo. Y cuerdas vocales lo sienten. Entonces, me voy a almorzar la sopa echando humo y aquí el jugo de guayaba lleno de hielo. Entonces, tomo sopita y el sorbito de jugo helado. ¿Sí? Cuerdas vocales no tocó esos alimentos, pero mi cuerpo siente ese cambio térmico en la temperatura. ¿Sí? Es importante que los evitemos. Alimentos muy condimentados, muy picantes, todos por consecuencia del reflujo. Cada personita, cada cuerpo, cada organismo es un mundo. Yo sé identificar que yo, por ejemplo, yo estoy operada del reflujo, pero yo me comía un atún y me quería morir. Un atún y helado. ¿Sí? Y tomo tinto venteado y no me daba nada. ¿Sí? Entonces, todas las personas son un mundo diferente. Entonces, aprender a identificar cuáles son los alimentos que me caen pesados para evitar esos procesos de acidez. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. Bueno, esas pastillitas sirven más para la faringe, no para la laringe. O sea, esas pastillas lo que hacen es que quitan el dolor un poquito, mejoran un poquito el dolor hasta el nivel de cuando uno está atragado. Entonces, ayuda es la faringe, no es la voz como tal. La voz no. ¿Listo? Bueno, bebidas como el jengibre, la miel, esas cosas sí. ¿Por qué? Porque mi organismo aprovecha esos componentes alimenticios, los aprovecha y coge lo que me sirve, coge lo que no me sirve, lo desecha. Entonces la miel ha sido un antiinflamatorio de toda la vida. Es natural, me ayuda, siento alivio, mejoría, los puedo consumir. ¿Sí? ¿Bueno, alguna otra pregunta? Bueno, cuando vuelva hacemos talleres. Bravo. ¿Listo?